Muy bienvenidas y muy bienvenidos al sexto encuentro de Vivir es Elegir. Estos encuentros en los cuales charlamos sobre el camino para ser personas más libres, con más autoconocimiento y también haciendo mejores elecciones. Para los pocos que todavía no lo conocen, vamos a estar charlando con Edgardo Caramela, que es consultor en alta performance y calidad de vida hace más de 30 años y también el fundador del sistema de ROS en Argentina. Y Edgardo además es mi profesor. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Siempre es un gran placer recibirte acá en estas nuestras charlas. Así es también para mí, Rodolfo. Y sí, un gusto conversar de estos temas que van surgiendo a medida que vamos hablando justamente, ¿no? Bueno, mi nombre es Rodolfo Rigotti y hoy, Edgardo, tengo un tema que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje. Le llamé Dominar el arte de aprender. Vamos a ver cómo sale. Bueno, La primer- la primer- ¿qué- para mí te voy a decir que como decime. antiguo profesor y como más antiguo alumno, porque antes de ser profesor todos fuimos alumnos, creo que es una de las herramientas o formas o características humanas que han permitido no solo que el hombre evolucione, sino que los conocimientos se sostengan en el tiempo, se perpetúen por medio de la transmisión. Cada uno de nosotros puede transformarse, y lo es, a veces de manera consciente, a veces inconsciente, a veces de manera formal y a veces de manera informal. Cada uno de nosotros es un puente de conocimiento, ¿no?, que va pasando eso a las generaciones futuras. Eso se ejercita en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en las familias, en los vínculos de todo tipo. O sea que, por lo tanto, somos poseedores de una interconexión de vivencias y de conocimientos que, que nos hace más humanos, porque es una característica plenamente humana. O sea, tenemos la capacidad incluso de poder transmitir fantasías, o sea, cosas que no existen concretamente. Tenemos la capacidad de imaginar cosas que aún no existen, o sea, jugamos con los tiempos, o sea, hay una serie de alternativas fantásticas que usamos todo el tiempo, eh, que son propias de nuestra especie y que nos ha permitido llegar hasta acá, y veremos hasta dónde, pero verdaderamente es un tema fascinante, tiene unos alcances que creo que ni siquiera todavía podemos delimitar. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Entra por muchas áreas de la vida. Y justamente, no, mira, no tenía esta pregunta acá, pero como vos ya siempre es muy fácil entrevistarte porque no hace falta hacer preguntas, ya venís con tu conocimiento. Pero me surgió una pregunta ahora improvisada, que es preguntarte si te acordás cuál fue tu primer profesor, así como en sentido amplio, ¿no? Con la primera persona que te fue enseñando, no sé, quizás un familiar, la persona Sí, que te enseñó desde que vos consideras quizás tu primer profesor. sí, claramente fue mi abuelo, el padre de mi madre, con el que yo tuve la suerte de convivir de niño, muchos años. eh, Él enviudó, perdió su compañera, mi abuela, y eh, creo que, no sé, de mi infancia y adolescencia, prácticamente el 80% de ese tiempo de mi vida lo pasé con él. Y era una persona muy especial, sumamente creativa, talentosa, un avanzado para su tiempo. Por ejemplo, él era un fervoroso practicante de técnicas naturistas, que fue una corriente higienista, podríamos decir, porque no era solo alimentaria, sino donde con él aprendí muchísimas técnicas de limpieza orgánica y otras, como tomar baños de sol en la terraza, eh,
hacer periodos de ayuno para limpiar el cuerpo. Imagínate, yo con 3 añitos, 4, 5 añitos, apenas comprendiendo eso, y todo era un juego para mí. Y después fue el que me enseñó a luchar, por ejemplo, me enseñó a andar a caballo, me enseñó a... En fin, fue una persona que claramente fue mucho más importante como... Era un líder natural y verdaderamente yo muchas cosas que aplico las recuerdo, pero es como que me sigue enseñando por a través de la memoria y del recuerdo, porque fue una persona de mucho poder, de mucha fuerza, de mucha personalidad y de mucha sabiduría, y que a mí me inició, podríamos decir así, en muchas curiosidades, en muchos intereses, que después, con el tiempo, fui aplicando y fui ayornando y fui haciéndolo más a mi personalidad y a mi estilo. Pero sin duda fue la figura masculina y la figura de referencia que me acompañó y todavía me acompaña, como te digo, desde que yo tengo uso de razón. O sea, fue claramente mi primer maestro. Pasa muchas veces con los abuelos, ¿no? Yo creo que una de las razones por que aprendemos mucho de los abuelos, o sea, de los padres también podríamos aprender por la misma razón, solo que los padres como tienen una función más de disciplina, a veces eso se pierde un poco. Pero he percibido, con mi experiencia personal, esto no está en ningún libro, que aprendemos mucho cuando existe un vínculo afectivo, cuando existe un vínculo de amor, ¿no? En este caso familiar, con tu abuelo, y eso también funciona al revés. Aprendemos muy poco cuando no generamos esos vínculos de Sí, afecto, de empatía. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aprender más de una persona y hacerlo eso de una forma intencional, ¿no? Quizás puedo tratar de fortalecer mi vínculo con esa persona, ¿no? ¿Qué te parece? sí, totalmente. O sea, eh, los vínculos que establecemos con las personas están muy alimentados por una energía muy poderosa que viene del campo emocional. Cuando hay amor, cuando hay... También para que haya amor tiene que haber cierto grado de admiración. Y ese grado de admiración, relacionándose al aprender y al enseñar, eh, establece una asimetría, que es una asimetría buena en este caso, una asimetría positiva, porque aquel que es el que aprende, el que sabe menos, el que valora la experiencia y la riqueza de saberes que el otro tiene, hace que esté dispuesto, esté abierto a recibir, el otro a enseñar, y entonces hay una transferencia muy, muy fecunda, donde los dos aprenden, porque el que enseña mejora su aprendizaje cada vez que enseña. Hay una vieja frase o dictado o consejo que usamos, sabemos los que enseñamos, los que dedicamos nuestra vida a enseñar, que para que el conocimiento uno no lo pierda, lo debe enseñar, lo debe transmitir. Nosotros aprendimos a lo largo de la vida muchísimas cosas, hemos estudiado muchas cosas, hemos recibido charlas, o sea, hemos recibido conocimiento, pero solamente tenemos presente, así de una manera bien elaborada, lo que hemos transmitido. ¿Cuántas materias, cosas hemos aprendido y se esfumaron? Y si hicimos un backup ahí, se fue, como que dejó espacio a otras cosas. Pero todo aquello que enseñamos, y más si lo hacemos cotidianamente, eso se fija. En esta charla, en una clase, en un momento de enseñarle a un hijo, a un nieto, uno está, mientras está haciéndolo, está revisando lo que está transmitiendo y lo está ampliando. Y viene la pregunta del que aprende. Y otra cosa que quiero dejar en claro, que la tarea de aprendizaje a veces no se circunscribe a lo intelectual. El verdadero aprendizaje, el aprendizaje que preserva justamente ese contenido, es aplicando algo que
la primera vez que yo lo escuché, se lo escuché a Adolfo Pérez Esquivel, que fue premio Nobel argentino, educador, y hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, y él, me acuerdo que él sostenía y sostiene, y yo tomo eso y considero que debe ser sostenido en todas las áreas de la educación, y que es como era la forma de transmisión del conocimiento en culturas más antiguas, que la transmisión o la educación, digamos, tiene que ser formativa y no solamente informativa. Porque transmitir conocimientos es lo que nos ha pasado. Hemos recibido cantidades de conocimientos. Los que hemos ido a facultades, a colegios, hemos recibido casi pasivamente ese conocimiento. Pero eso no aseguró que fuésemos buenas personas en términos éticos. Al contrario, muchos usan ese conocimiento para realizar acciones que le permitan valerse, aprovecharse de ese mayor conocimiento para obtener réditos, beneficios y dañar a otras personas, o dañar a países, o dañar a economías, o lo que fuese. Entonces debería haber un poquito más de cuidado en eso y tal vez retroceder en el tiempo a las viejas escuelas, ya sea filosóficas o de la antigüedad, donde el alumno tendría que al inicio, como primera tarea, digamos, probar que él era merecedor por sus condiciones éticas y humanas de ese conocimiento que lo iba a enriquecer y que le iba a dar herramientas poderosas para actuar en el mundo que le tocara habitar y hacer de esos cosas buenas. Y eso creo que se perdió un poquito. Y en los vínculos de familia, en los vínculos más próximos, los vínculos donde hay un profundo amor de ida y de vuelta, y hay una convivencia mayor, o sea, y esto yo lo puedo decir porque hoy estoy en la otra parte de la otra punta del hilo, porque ahora yo soy abuelo. Y cuando salgo a pasear con mi nietita que tiene 3 años y que tiene perdido de amor, o sea, establecemos un vínculo que me permite enseñarle cositas que ella no sabe, comprobar cómo las aplica y también darle la manito y ayudarla a cruzar la calle. O sea, hay vivencia que forma parte del vínculo que ambos tenemos y eso es lo que enriquece y que estoy seguro que pasado el tiempo y tal vez yo ya no en esta dimensión, ella recuerde cómo cruzar la calle o cómo pequeñas cosas que fueron fruto de esa enseñanza formativa, que después ella irá adaptando de acuerdo a su personalidad y demás. Pero a mí me parece que ahí es donde se fortalece el flujo de información. Si la cosa no queda en lo teórico, en lo exclusivamente intelectual, que es recibir información, sino que tenga también su aspecto empírico, de convivencia, de relación que alcanza al sentir, porque en la convivencia, en lo empírico, es cuando la enseñanza se incorpora de entrar al cuerpo y se asimila desde un punto de vista empírico. Y eso está totalmente perdido. Ahora es solamente cataratas de información y el pobre chico es una especie de bolsa que recibe cosas y que tal vez nunca aplique, no sepa cómo hacer, o viva en un contexto que es totalmente refractario a eso que le enseñaron. O sea, si no hay un casamiento, que esto tiene que ver con salir de ese enfoque cartesiano en todas las cosas, o sea, si no hay verdaderamente una comprensión que somos un conjunto de elementos y un conjunto de sensibilidades y un conjunto de necesidades para que la persona verdaderamente aprenda, incorpore ese conocimiento a su ser y no solamente a un pedacito chiquitito que está acá llamado intelecto, se van a perder grandes cantidades de informaciones y creo que estamos yendo por un camino bastante
confuso en ese sentido. Así que todos los que tengamos posibilidad de ser maestros en el área formal o informal, hagámoslo teniendo ese cuidado. Acompañemos al que está recibiendo la información. Estemos cerca, veamos qué hace con eso, cómo lo usa, para que sea algo que sea parte de él y no solamente una ola de alguna información que pasa y que no deja nada. Es que además, creo que es parte de esa cuestión que estás hablando, ese problema, no sé si llamarlo un problema, pero que la información hoy es un commodity, está tan accesible, en todos lados, cualquier persona puede acceder a una información. Pero quizás ahí hay un equívoco porque información y conocimiento no son exactamente lo mismo. Que un No, médico, o sea, o que yo me ponga a leer los libros de medicina, ¿no? Y a estudiar profundamente medicina no me hace un buen médico. no, y además hay otra cosa, que es el hacer, el saber y el hacer. O sea, cantidades de personas saben de medicina y tienen hábitos tóxicos. ¿Qué pasó ahí en el medio? Significa que ahí no hubo una conexión entre el saber y el fumar el cigarrillo. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubo? ¿Qué divorcio hubo ahí? ¿Qué cosa no conectó? A eso también me refiero. Por eso tiene que ser formativo, por eso tiene que haber una ampliación de la manera de conexión. ¿De qué sirve, decime vos? Yo no soy educador, o sea, soy un enseñante, pero no me considero educador dentro del esquema formal de lo que es la educación. Pero ¿de qué sirve catalogar a los niños o a los jóvenes por edades? ¿Es que un chico de 9 es igual en términos de comprensión, conocimiento, creatividad a otro de 9 y a otro de 9 y otro de 9? No, porque ¿qué vivió ese chico de 9 con relación al otro que tiene la misma edad? No, entonces debería repensarse eso, deberían estar en grupos que hubiesen una sintonía mayor basado en otros aspectos, que incluso ni siquiera sé cuáles son, pero me parece que eso que vos decís de commodity, no se puede colocar a las cosas como si se ordenara frascos amarillos con tapas rojas, así dividido, porque eso es cómodo para el educador, pero es totalmente nocivo para el que aprende. O, ¿por qué se considera en la educación? ¿Quién estableció que la danza tiene menos valor que la matemática? ¿Quién estableció esa división de saberes y conocimientos? ¿De qué forma podemos conocer los talentos de los niños, especialmente de los niños, cuando ingresan a la educación formal, para potenciar lo que ellos tienen como cualidad y quieren desarrollar, y no mediocrizarlos a todos, diciendo, bueno, si a este no le gusta la matemática, pero le gusta mucho la danza, vamos a darle refuerzo en matemática y que se olvide que no, vamos a poner todos los elementos para que sea el mejor bailarín del planeta y con que sepa hacer cuentas, las cuentas también las puede hacer una máquina. O sea, vamos a hacer que sea una persona feliz. Vamos a desarrollar su potencial que le dará felicidad y no estar todo el tiempo reforzando sobre cosas que le cuesta mucho, en donde hay que estresarlo, hay que herir su autoestima con calificativos y calificaciones que lo van a dañar. O sea, hasta que no entendamos al ser humano como una complejidad que debe ser atendida y nos reservemos, bueno, es así todo, así es los sistemas curativos, o sea, me duele la uña del dedo chiquito y tengo que ir al especialista de la uña del dedo chiquito, que solo ve un dedo chiquito y se olvida que atrás de eso hay un ser, y a lo mejor le duele eso porque está triste. O sea, todo ese componente holístico que había antes, que inclusive lo aprendí con mi abuelo, justamente gran parte de esas cosas, yo me acuerdo que cuando uno tenía una gripe o algo así, lo primero era ayuno,
té caliente, depuración, baños de asiento para bajar la inflamación intestinal, porque era una visión de la cura desde la naturaleza. Y saber de que ese proceso iba a demorar por lo menos 7 días. Y no había que cortar ese proceso con drogas que hacen inhibir síntomas, pero el proceso tóxico continúa. O sea, es otra manera de pensar que está volviendo, no está perdida, está volviendo, se está empezando a recuperar eso, y ojalá que siga, y eso me entusiasma, porque verdaderamente no hay otra forma de vivir sanos, enteros y felices. No hay otra. Ahora, yendo un poco en la dirección también del tema de nuestros encuentros, que tiene que ver con el autoconocimiento, con conocerse mejor, eso no se aprende en los libros. Eso tiene que ver más con ese conocimiento transmitido desde persona a persona o con la formación, como vos decías, ¿no? O No, sea, también ahí se es aprende. Los libros ayudan mucho. Los libros abren la capacidad de aprendizaje. Los libros nos llevan hacia adelante en eso que yo decía, hasta de las fantasías. Los libros son fundamentales y son la plataforma de un conocimiento, de una forma de conocimiento a la cual hay que sumarle lo otro, lo empírico. O sea, Entonces te voy a eh, interrumpir, perdón, te voy a interrumpir para enganchar ahí algo que iba a decir después, pero queda perfecto acá. Que el otro día escuché a alguien diciendo que hay tres formas de aprender. mm, Una es asistiendo a una clase o leyendo un libro, básicamente consumiendo un contenido hecho, puede ser video, puede ser escrito. Esa es la primera forma de aprender. Pues hay una segunda forma de aprender, que es observando la experiencia de otras personas haciendo mm, algo. Y la tercera es haciéndolo nosotros. Esa persona daba el ejemplo de un restaurante. Vos entras a un restaurante y quieres saber cómo va a ser tu experiencia en ese restaurante, ¿no? Entonces, mm. la primera información que tenés es leída. Vas a pedir el menú y lees, bueno, ahí tenés una forma de aprender cómo posiblemente la vas a pasar en ese restaurante porque puedes leer el menú. La segunda forma de aprender es mirando a otras personas. Entonces, vos podés observar los otros comensales, que cómo están contentos, están comiendo, están sonrientes, están disfrutando. Y finalmente la tercera es cuando te llega el plato que lo comas vos y ahí ves en la práctica cómo, cómo es. Y eso me parece que tiene que ver con lo que estabas diciendo, como que los libros pueden llegar a ser una base, pero después hay todo el resto, tanto aprender de otras personas como aprender de hacer, ¿no? Sí, en primer lugar voy a disentir totalmente con quien calificó 3 formas de aprendizaje porque me parece, sin ofender a nadie, pero me parece una categorización muy pequeña y un poco arrogante, porque pensar que tengo la sabiduría de poder determinar que solo tenemos 3 formas de aprendizaje, me parece que es mirar las cosas con un pedacito de un ojo solamente. Entonces, en eso diciendo totalmente, solo basta conectar con un sabio siglo III antes de Cristo llamado Patanjali, que hizo una obra muy importante que a las personas que estudian una antigua filosofía de la India, que es yoga, hizo una escribió el primer manual de cómo llegar a la meta que propone esa filosofía, pero sin misticismo, sin deidad alguna, o sea, simplemente un manual técnico, digamos. Y ya solo eso, que es la primera referencia, ya habla de 9 formas de conocimiento correcto. O sea, por ejemplo, en esas 3 calificaciones está lo que aprendemos por la emoción, lo que aprendemos por el sentir, lo que aprendemos por medio de, hoy está de moda la frase, la empatía. Si fuésemos aquel autor que yo mencioné de tantos años atrás, sería Samapati, que es conectar, es más que empatía, es conectar con, con lo que el otro percibe de aquel objeto. Yo quiero saber cómo es esto, bueno, conecto con alguien y
consigo a través de una conexión, de una sensibilidad muy, muy avanzada, entender qué vivencia le está proporcionando la observación de aquello y a través de eso yo consigo también entender lo mismo de ese objeto que está percibiendo. O sea, es como decir que tenemos 5 sentidos. Es inacabable la cantidad de conexiones a través de sentidos externos, internos que poseemos. Y en este caso, exactamente lo mismo. Entonces, las vías de aprendizaje son enormes, creo que no todas están exploradas, creo que no todas están calificadas. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo funciona exactamente el sueño? Y la vía onírica es una vía de aprendizaje. Hay momentos del sueño crepuscular en donde entramos a estados muy similares a los de meditación. Carl Jung estudió toda una vida, todo ese aspecto onírico, y no logró llegar al fondo de las cosas. ¿Quién sabe cómo funciona nuestro cerebro? ¿Quién sabía hasta hace 5 años, 10, 15, que la serotonina, que es el principal elemento neurotransmisor que incide sobre el cerebro, se fabricaba en el intestino? O sea, infinidad de cosas. Entonces, hoy en día hay que ser un poco más prudente, tal vez un poco hasta más humilde, y entender de que sabemos muy poquito y sabremos más de a poco, con el tiempo, y miremos un poco las antiguas filosofías, porque siempre los postulados de las antiguas filosofías son antes que las comprobaciones científicas, mucho antes, y después las comprobaciones científicas dan la prueba de aquello que se afirmaba simplemente como una especulación y que termina siendo comprobado por las eficientes comprobaciones que realizan las experimentaciones científicas. Entonces, en ese sentido, creo que somos seres vivos, mutables, cambiantes, condicionados, históricos, o sea, tenemos un montón de elementos que, que nos hacen aprender de infinitas maneras, de muchas maneras. Muchas de ellas todavía no las conocemos ni las percibimos. Y, y otras sí. Y algunas podemos mejorarlas ya desde un lado consciente, o sea, como esto que yo te decía, de favorecer la creatividad en los lugares yo no sé si era con vos o en una de las tantas charlas que doy o entrevistas que me han hecho, que yo decía, ¿por qué? Creo que no, que fue hablando con Máximo Cabrera, sí, al cual yo le hice una entrevista, que es una de las celebridades de la nueva forma de cocinar y preparar alimentos de Argentina. Yo le decía, ¿por qué no se coloca la práctica de cocina y de conocer los alimentos en los colegios, desde niños, para que jugando lúdicamente aprendan a cocinar? Va a ser algo que van a usar toda la vida, que les va a permitir gastar menos dinero, nutrirse mejor, divertirse y muchos hasta encontrar ahí una profesión. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace eso? Y de esa manera se combate que tengan a lo mejor un kiosco que solamente le vende cosas que no alimentan, que lo intoxican y que le traen hábitos tremendamente malos, como son, no sé, desde diabetes hasta cuántas otras cosas puede ir incorporando desde niño por esos hábitos. ¿Por qué eso no se usa? ¿Por qué no se pone eso como un elemento primordial en el proceso educativo? No sé, no sé por qué no se atendió a eso. Bueno, ahora está empezando, de a poquito empieza a haber un cambio de paradigma en ese sentido. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero perdón, yo a veces viajo por el cosmos. Respondiste. Bueno, Edgardo, nuestro tiempo se está terminando. No sé si tengo tiempo para una pregunta más. Creo que sí, una pregunta más tenemos tiempo. Para preguntarte si lo que ya sabemos puede dificultar de alguna forma aprender cosas nuevas. Yo sé que hay una parábola, no sé si es una parábola de la taza llena, ¿no? Que ya no entra Mm. más. eh, ¿Cómo Sí, eso podría? de que el conocimiento no ocupa lugar.
cosa que eso tampoco es cierto. El conocimiento ocupa lugar. Y la prueba está, yo por ejemplo, a mi edad actualmente, cada vez me voy dando más cuenta de que voy siendo muy exacto en informaciones que yo considero importantes y soy tremendamente inexacto en informaciones que puedo tener anotadas en una libreta o en el calendar. Y de esas me olvido. No era así y he pasado a ser un disperso en un montón de cosas y siempre tengo que tener a mi alrededor algún asistente que me ayude, colabore conmigo. Y como lo tengo, entonces me relajo en ese sentido. Pero no es que haya perdido memoria, al contrario. Tengo muchísima más información, cada día voy teniendo más información y ahora nos llegan cascadas de información, que eso sí también es dispersivo, porque tenemos mucha información, pero no sabemos cuál incorporar, porque toda podría ser válida, y de toda tenemos que sospechar, porque toda información que nos llega es tendenciosa, nos quiere hacer pensar de alguna forma determinada. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Hay que poner filtros, hay que tener... no perderse en el camino, y para eso, bueno, cuesta, pero hay que hacerlo, porque si no, es como uno no puede comer todo lo que se le acerca, porque hay cosas que nos van a intoxicar, otras que nos van a hacer doler la cabeza. La información es un alimento, es exactamente lo mismo, y alguno tiene bacterias o cosas que son altamente tóxicas. Entonces tenemos que ser muy, muy cautelosos en ese sentido. Pero cuando uno tiene demasiada información no incorporada conscientemente, eso sí nos empieza a producir una alta dispersión. Y cuando hay muchísimo intelecto, solo intelecto lleno de información, eso nos trae otro tipo de asimetrías. O sea, si uno es solamente intelectual, y se olvida el cuerpo en el ropero, obviamente que eso va a traer una asimetría no conveniente. Si uno, o sea, todo tiene que estar siendo atendido y todo tiene que ser alimentado de manera equilibrada. Ahora, obvio, algunos van a priorizar el intelecto, obviamente, pero no quedarse solamente en lo teórico, sino también esto que decíamos, bajar a lo empírico, a lo vivencial, a lo emocional, o sea, conectarse con eso para que esa información, ese conocimiento sea puesto en práctica. Si no, queda en una cosa ahí que se pierde en poco tiempo. Entonces, considero que sí, y como una computadora, como tenemos una mente creativa y una mente concreta, y la mente concreta atiende funciones que pueden ser hechas por un computador, podríamos decir así, bueno, siempre en nuestros computadores tenemos que hacer selección de material, tenemos que hacer limpieza, y allí viene un proceso interesante y difícil, que es a veces, y muchas veces, desaprender para hacer lugar y aprender cosas que decidimos. Ah, bueno, hoy no tenemos las mismas informaciones con referencia a muchos conocimientos que teníamos hace 10 años, porque las cosas van cambiando, se van superando, porque nosotros ya no somos los mismos y ya no nos identificamos más con aquello. Yo a lo largo de estos últimos 35 años he ido cambiando mi alimentación y los primeros cambios fueron así como muy diferentes de una forma a otra, y ahora es como que se va sutilizando y cada vez más voy como pasando una lija fina y voy cada vez más, pero hay cosas que las voy modificando todo el tiempo en función a nuevas informaciones, experiencias mías, vivencias corporales, reconocimiento por tiempos de experimentar un producto u otro, que este me va mejor que el otro. En fin, creo que ese es también un gran desafío, que es esto de desaprender para aprender, porque eso es la vieja historia del ser humano que se autocondiciona a sí mismo. Estamos llenos de condicionamientos, y mantenernos frescos es justamente eso, observarnos, modificar esos condicionamientos,
poner otros, cambiar hábitos, y eso nos mantiene también con la flexibilidad necesaria para poder seguir avanzando y adaptándonos, Rodolfo, adaptándonos todo el tiempo a esta sociedad líquida que cambia de forma minuto a minuto y que si no tenemos un grado de flexibilidad, y la flexibilidad nace en esa posibilidad de cambiar nuestros condicionamientos, si no tenemos esa capacidad, se nos va a hacer difícil, porque el mundo nos enfrenta a una ola de adaptaciones y cambios que recién comenzó, pero que ya es una especie de pequeño tsunami que tenemos que atravesar juntos. O sea, van a ser tiempos de recuperar nuestros poderes internos, ponerlos en uso, y esos van a ser los que van a tener más posibilidades de acá al futuro. Totalmente de acuerdo. Aprender va a ser más importante que nunca. Uh-huh. Bueno, Edgardo, terminamos una conversación más, una charla más. Siempre se aprende mucho. Yo aprendo mucho todos los días acá charlando con vos. Por eso te agradezco. Y bueno, los que nos están escuchando pueden escucharnos nuevamente la semana que viene. Todos los miércoles me parece que va siempre a subir un video nuevo. Entonces, los saludamos para que nos veamos la semana que viene. Y un gran abrazo para vos también, Edgardo. Otro para vos, también para mí es lindo estar acá. Y espero que cuando llegue esto a personas que les interese, nos escriban. Seguramente allí estarán tus datos o los míos o los de ambos, para que cada uno que se aproxime y vea estos videos podamos establecer un vínculo, una relación, y dejemos de ser como fantasmitas que están detrás de una computadora, ¿no? O sea, es lo que más desearía. Seguramente vos también. Así que Totalmente, bueno, vamos. nos vemos el miércoles próximo. Un abrazo para Abrazo, todos. abrazo, Edgardo. Muchas Chau. gracias.